mantenerse en constante actividad, ¿no? Estamos desarrollando la sexta actividad y para ello este capítulo importante, trascendente en la radiología, se ha invitado a dos ponentes con mucho conocimiento en esta área respectiva. Vamos a contar con el doctor Martín Ferraro del país de Argentina y con el doctor José Bacaya de Perú. Voy a empezar leyendo el tema que va a desarrollar el doctor Ferraro y su respectivo hoja de vida. El doctor Martín Ferraro de Argentina, en el tema de unidad sinonasal, va a desarrollar aproximación radiológica a patologías frecuentes e infrecuentes. ¿Cuál es el rol del radiólogo? El doctor es coordinador médico de tomografía y resonancia magnética del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico de Buenos Aires. También es parte del staff del área de neuroradiología, cabeza y cuello del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico de Buenos Aires. Es secretario del capítulo de cabeza y cuello del curso superior de la Sociedad Argentina de Radiología. Es miembro del capítulo de cabeza y cuello de la Sociedad Argentina de Radiología. El doctor Ferraro también es socio titular de la Sociedad Argentina de Anatomía. Doctor Martín Ferraro, puede empezar su exposición, ¿no? La pantalla es suya y podemos empezar a escucharlo. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Ahí se escucha bien. Sí, todo está perfecto. Escucha Bueno, bien. perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Es un verdadero gusto poder compartir esta sesión con ustedes. La intención de esta presentación es a partir de una serie de casos que se presentan en forma frecuente o infrecuente en la práctica diaria. Vamos a ver cómo es la aproximación radiológica en esta temática de unidad seno-nasal. Y por otro lado, previo al desarrollo de esos casos, poder hablar un poco de algunas premisas radiológicas y técnicas radiológicas de esta área, cuál es el rol del radiólogo y algunas consideraciones actuales que debemos tener presentes. No tengo conflictos de intereses, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Radiología y a la Sociedad Peruana por la invitación, a la doctora Adriana García, que es mi jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico, al Servicio de Otorrino del Hospital, el Hospital Británico de Buenos Aires, a quien es mi mentor en el área, el doctor Suraj Mukherjee, y al Laboratorio Bayer por promover todo este tipo de actividades sumamente interesantes. Entonces, la parte de patologías no neoplásicas, neoplásicas y pitfalls lo vamos a dejar a la segunda parte, hacia la segunda parte de esta charla durante estos 30 minutos aproximadamente. Y al inicio comenzaremos con técnica y premisas radiológicas, cuál es el rol del radiólogo y algunas consideraciones actuales. A fines de poder analizar los hallazgos y las patologías presentes en la unidad seno-nasal o sinonasal, como quieran considerarla, debemos tener presente la morfología lesional, la topografía y la señal I/O densidad. Respecto a la morfología, presentamos estos dos casos, señalados con 1 y 2, en donde es importante evaluar el componente mayoritario lesional, el centro de la lesión, este primer caso, en donde resulta el aspecto cefálico y caudal de la lesión equidistante al plano de la lámina cribosa, mientras que este segundo caso, como podemos observar, se vuelca hacia el compartimento intracraneal. Estas dos lesiones pueden presentar similitudes, son dos lesiones diferentes, una es un carcinoma neuroendocrino y el otro es un meningioma del surco olfatorio. La topografía lesional también es importante, como podemos ver en estas dos imágenes. En esta primera imagen, que luego hablaré al respecto, patrón
frecuente, típico de poliposis senonasal, en donde existe un compromiso nasal y paranasal, predominio de los sectores superiores y medios de las cavidades nasales, con respeto de los sectores inferiores, como marca el punto verde. Esto es bastante típico, si bien hay formas que son mucho más eh, marcadas y mucho más notorias, es un patrón bastante frecuente. Si nosotros tenemos un varón joven con epistaxis, con una lesión vascularizada en torno al foramen esfenopalatino y con una simetría en la densidad de la fosa pterigopalatina a izquierda-derecha, con afectación de la izquierda, la angiofibroma juvenil, por la afectación de la fosa pterigopalatina como clave, es una muy buena opción. Y luego, el ejemplo que vemos por debajo, en cuanto a señal y o densidad, de acuerdo a la modalidad que estemos hablando, el aumento espontáneo de la señal en topografía sinonasal, bueno, no debemos dejar de lado a la melanina. Si bien el melanoma sinonasal es infrecuente, afortunadamente, debemos tenerlo presente. Junto con esto, el patrón óseo asociado, la forma en que el hueso interactúa con las diferentes lesiones, es totalmente contrario. Ver un patrón de tipo remodelamiento, a ver este tipo de presentaciones como vemos aquí debajo, con erosión o inclusive con permeación. Son patrones que nos tranquilizan un poco como radiólogos y también, por supuesto, a favor o en contra del paciente. La ausencia de refuerzo central en la lesión es sumamente importante como hallazgo a favor del radiólogo, a favor del paciente. Luego hablaremos sobre este caso. Y algo opuesto a esto es el refuerzo de estructuras nerviosas, entienden esto como signo de diseminación o de extensión, como quieran considerarlo, perineural. En este caso, un tumor escamoso de nasofaringe, esto es, por supuesto, volumen parcial en una sola imagen, con extensión hacia la base de cráneo y con refuerzo de una estructura lineal inmediatamente anterior a la porción petrosa de la arteria carótida interna al lado izquierdo, que corresponde al nervio petroso mayor, asimétrico con el lado contralateral, como signo de extensión perineural. Dicho esto, ¿cuál es el rol que tenemos que tener ustedes? Que tenemos que tener nosotros como radiólogos. Bueno, hay tres lesiones acá que son diferentes y respecto a la evaluación de esta unidad hay buenas noticias y malas noticias. Empiezo por las malas, debería empezar por las buenas, pero voy a empezar por las malas. Las malas noticias es que hay un amplio espectro de diagnósticos diferenciales en esta unidad. La presentación de los tumores suele ser tardía, si bien son poco frecuentes estos tumores, suele ser tardía, lamentablemente. Y muchos de estos tumores malignos, como observamos estos tres casos, tienen similaridades en la presentación. Las buenas noticias es que hay un gran porcentaje de lesiones, 70 o más por ciento, que son pólipos. La mitad de los tumores que encontramos suelen ser carcinomas escamosos, más allá de la predilección por el seno maxilar de esta patología. Y el punto más importante de la charla yo creo que es este tercer punto a tener presente, que es el rol nuevamente nuestro. No tenemos que llegar a hacer un diagnóstico específico de este tipo de lesiones, para eso nos van a acompañar los colegas de patología, sino que hacer un mapeo del área de interés, evaluar los sectores contiguos a la lesión, la base del cráneo, las órbitas, el cuello supraoide buscando metástasis ganglionares, así como también estructuras nerviosas y vasculares. No olvidar este concepto que siempre aplicamos en cabeza y cuello, que es la extensión perineural, perivascular e inclusive perifacial, que pueden tener patologías principalmente malignas, aunque también las infecciones. Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2022, que luego ampliaremos un poco mejor este cuadro, y que hace hincapié en la patogénesis de las lesiones, en el grado tumoral y en el subtipo molecular, que eso está avanzando cada vez más, de manera tal que el rol nuestro, junto con el oncólogo y junto con el patólogo, sea definir al tumor y en nuestro caso en particular poder hacer este mapeo y definir un poco también el pronóstico y las opciones de tratamiento que puedan existir. Hay una realidad que vive nuestra especialidad mundialmente, en donde obviamente los volúmenes de trabajo son cada vez mayores, en donde cuesta cada vez más reclutar y retener a radiólogos, sobre todo en instituciones de alta complejidad, y junto con esto uno debe manejar una velocidad y un tiempo de informe para cada uno de los pacientes, con predominio obviamente siempre sobre los pacientes más complejos, pero bueno, todas estas variables de alguna manera apoyan también este trabajo que nosotros tenemos que tener, en donde la mayor parte del tiempo, creo yo, tiene que estar enfocada en poder hacer un análisis alrededor del tumor y no el diagnóstico específico de ese tumor. Comenzando por las patologías no neoplásicas, a mí este tipo de presentaciones me interesa darlas con
casos de pacientes con datos clínicos y sin datos clínicos. ¿Por qué sin datos clínicos? Porque yo trato de no estar sesgado por el lugar en el cual trabajo. A mí me toca trabajar en una institución privada, tengo la posibilidad de tener 3 monitores para informar, una historia clínica electrónica, puedo levantar el teléfono, como decimos en Argentina, y llamar al colega para preguntarle sobre el caso. Bueno, eso no es la realidad que ocurre en otras partes de nuestro país. En otras partes de nuestro país, no sé cómo será aquí en Perú, probablemente sea similar. Quizás hay menor cantidad de equipamiento, menores recursos, uno no tiene una historia clínica, entonces el ejercicio o manera de ejercicio y el entrenamiento sin datos del paciente también creo que es válido, si bien lo ideal sería tener datos del paciente. Esta es una paciente sexo femenino, 40 años, sinusitis. Permítame la expresión más coloquial, es un estudio que es bastante inocente, a excepción de que existe una cavidad único pacificada, que en este caso es el seno maxilar derecho. Lo que debemos ir a buscar si tenemos una cavidad paranasal o pacificada única, en este caso en particular el seno maxilar derecho, es el estado dentario. El estado dentario lo evaluamos siempre que evaluamos un macizo o un seno paranasal. No necesariamente tiene que haber dehiscencia de la cortical en relación al receso alveolar del seno maxilar. Recuerden que los procesos, no solo tumorales, sino que infecciosos, se extienden muchas veces a través de los vasos o en forma perivascular y no necesariamente va a haber solución de continuidad, pero es parte de nuestro trabajo ir a buscar ese origen odontogénico y bien si existe solución de continuidad. Esto es un caso atípico, verdaderamente, pero que nos tocó en el hospital. Le agradezco al doctor Fernández de Otorrinolaringología por el aporte de las imágenes y por la representación del contenido purulento en el lecho quirúrgico, en donde tenemos una sinusitis de foco odontogénico con tratamientos frustos incorrectos, con extensión en el tiempo y que terminó ascendiendo por el sector medial, pasando a la cavidad nasal y finalmente alcanzando el seno frontal con solución de continuidad del seno frontal y absceso orbitario. Si ustedes pueden observar, existen múltiples sectores de irregularidad del hueso que podemos encontrar en la tomografía computada, esto combinando una sinusitis de origen odontogénico más osteomielitis. Un paciente de 38 años con lateralización del globo ocular derecho y este tipo de lesión. Una lesión definida, hiperintensa en secuencia T2, sin un refuerzo central como premisa importante a tener presente. Bueno, es una opción probable y definitiva que se trate de un mucosel etmoidal, independientemente de la topografía, como una cavidad completamente falsificada, generalmente por obstrucción del drenaje de esa cavidad, cualquiera sea ella, más frecuente a nivel frontal, en este caso etmoidal, con expansión, y le podemos agregar una tercera característica que es que no tiene refuerzo central nuevamente como premisa. Dos tipos de mucoceles, uno de ellos con difusión facilitada con un ADC hiperintenso y otro con un ADC hipointenso. Esto es una alarma que nosotros debemos encender, más allá que no siempre es pus. Como siempre digo, como ocurre en una vesícula biliar donde uno tiene mayor cantidad de proteínas, el balance entre agua y proteínas va a generar cambios en la señal, como ustedes saben, de lo que nosotros visualizamos. No necesariamente siempre esto termina siendo pus, pero en los casos que termine siendo pus es importante que nosotros levantemos el alerta. El seno frontal, particularmente la pared posterior, es bastante lábil y bastante propensa a ceder frente al remodelamiento, así como también tiene un plexo venoso emisario desde la mucosa hacia la meninge, hacia la dura madre y por contigüidad espacio subdural y así así progresivamente hacia el parénquima encefálico, y nosotros debemos destacar la patología de este seno, sobre todo cuando existe un nivel hidroaéreo o bien en este tipo de presentaciones. Este caso fue confirmado y fue pus. Lesión en el antro del seno maxilar con proyección hacia la cavidad nasal y que posteriormente alcanza el plano coanal, es bastante sugestivo de un pólipo que denominamos antro coanal. Un pólipo es la acumulación de fluido en la lámina propia de la pared. A diferencia del quiste de retención de la mucosa, podemos discutir posteriormente, si quieren, un poco las diferencias desde la imagen, pero que corresponde a una acumulación de secreciones por obstrucción glandular o ductal desde la definición. El pólipo antrocoanal no necesariamente alcanza el plano coanal, puede llegar al meato o puede pasar a través de ese plano coanal y llegar, como en este caso en particular, hasta la orofaringe. Agradezco al doctor Endrek por esta imagen del paciente, en donde vemos el palar blando, la úvula y el pólipo asomando inmediatamente posterior al mismo. La poliposis seno nasal o sinonasal es el patrón que mencionábamos anteriormente, es bastante frecuente
el respeto de los sectores inferiores de las cavidades nasales, a menos que sea un patrón muy exuberante, muy marcado, con opacificación completa, pero aún así si existe cierto respeto, es sobre todo esto para los médicos residentes, es bastante frecuente la presentación y el respeto de los sectores inferiores para poner la impresión diagnóstica de poliposis sinonasal, junto por supuesto con el examen físico. Si bien es inusual, el aumento de la densidad no necesariamente implica proteínas solamente, debemos recordar también a los hongos, si son formas invasivas o no invasivas, en este caso con un aumento central de la densidad, con una mucosa hipodensa en tomografía computada, como podemos observar en las dos imágenes que se preserva, con una forma agresiva. Esto es un caso de una sinusitis fúngica alérgica, entendida dentro de las sinusitis fúngicas que no superan a la mucosa, que no son invasivas, y una respuesta mediada por inmunoglobulina E. Nuevamente, aumento central de la densidad en tomografía computada, en resonancia magnética, va a depender, por supuesto, también de la cantidad de proteínas que existan respecto a esto, pero puede llegar a alcanzar una señal muy hipointensa en secuencias T1 y T2 que a veces inclusive confunden con aire. El componente periférico de baja densidad de la tomografía es la mucosa, que tiene que estar respetada, y en resonancia magnética debería reforzar esa mucosa. Podemos establecer estos diagnósticos diferenciales, entre ellos el micetoma, que es una forma focal también no invasiva. Caso contrario a esto, tenemos estas otras dos imágenes como parte del ejercicio ante un paciente neutropénico febril que de repente está dentro del tratamiento antibiótico y recae la fiebre, que responde al tratamiento antibiótico y luego de haberse recuperado vuelve a recaer la fiebre. Le solicitan una tomografía de tórax y una tomografía de senos paranasales sin contraste endovenoso. Es parte del ejercicio que nosotros debemos hacer, poder evaluar el estado de la grasa pre y retroantral. A mí me gusta llamarlas de esta forma, es la forma que lo identifico, por delante del antro, por detrás del antro maxilar. Es parte del espacio bucal técnicamente, pero si pueden observar y comparando a derecha a izquierda, claramente el lado derecho, el lado izquierdo está conservado y el lado derecho se encuentra afectado, tanto a nivel pre como retroantral. Este tipo de patologías fúngicas ya más de tipo invasivas que pueden evolucionar rápidamente en el transcurso de 2 semanas, con una presentación que a veces inclusive puede confundir con un carcinoma escamoso, es lo que mencionamos como sinusitis fúngica invasiva aguda, que es una infección rápidamente progresiva en pacientes principalmente inmunodeprimidos, pacientes oncohematológicos, inclusive pacientes diabéticos, que puede presentarse a partir de distintos patógenos como el Aspergillus, aunque también debemos considerar la cigomicosis, la mucormicosis. En la TC es importante nuevamente esta visualización, intentar buscar opacificación de cavidades paranasales y ver, sobre todo con el seno maxilar, si uno ve extensión fuera de ese seno con la afectación de esta grasa pre y retroantral. En resonancia magnética, más allá de este proceso, debemos valorar la extensión que puede tener a nivel perineural, perivascular, así como también valorar las imágenes que tengamos del encéfalo, ya sea por tomografía computada o por resonancia magnética, de acuerdo a la modalidad que tengamos. El carcinoma escamoso es un diagnóstico diferencial importante a considerar. No obstante ello, la evolución de este tipo de patología es bastante rápida, nuevamente entre 1 a 2 semanas. Afortunadamente en el hospital de los pacientes que vemos esto no es usual. Pacientes femeninos de 75 años consulta por TEC facial. Incidentalmente, un paciente con una historia clínica, una hiposmia crónica sin etiología clara. Esto es un caso, este es otro caso. Podemos ver ocupación de los recesos olfatorios definidos como aquellos espacios entre la lámina perpendicular del etmoides y las lamelas laterales de los cornetes medios, con ligera expansión, quizás no tanto. Y este otro caso es un caso confirmado también que presenta esta morfología discoide, como si fuese una base de implantación sobre el techo de las cavidades nasales y en este caso con un poco más de expansión sobre las lamelas laterales. El amartoma respiratorio epitelial adenomatoso es un sobrecrecimiento de tejido glandular que usualmente tiene tratamiento quirúrgico. Algunos plantean cierta asociación precursora que puede existir con
el papiloma invertido o inclusive con adenocarcinomas de bajo grado, pero es una lesión interesante a tener presente y haciendo foco sobre todo en los recesos olfatorios. Lamentablemente, este paciente que les mostré lo estuvimos siguiendo, pero no volvió a la consulta, no obstante, se hizo la mención de la ocupación de esos recesos olfatorios y de la intención de poder avanzar un poco más para saber de qué se trataba. Estas son las clasificaciones en la evolución del 2017 al 2022 y cómo se reestructuró esta clasificación de lesiones senonasales, dejando de lado a las lesiones neuroendocrinas con una clasificación separada y al melanoma, por ejemplo. Nuevamente hace foco en la patogénesis y es parte de lo que nos pueden aportar también los patólogos con el grado tumoral y con las técnicas de inmunohistoquímica. Afectación del tabique nasal, múltiples entidades que pueden darlos, entre ellas cocaína, leishmania, que es un caso que tuvimos hace varios años en el hospital, Wegener, trauma, cirugía, pero no podemos dejar, más allá que no estamos todavía en el capítulo de neoplasias, al linfoma presente. Si hay afectación inclusive de la nasofaringe, de la orofaringe, inclusive de la laringe, una forma que se suele presentar es el linfoma de células natural killer y células T, a diferencia del B, que suele ser más paranasal. Dentro de las patologías neoplásicas, estas son lesiones en cavidad nasal izquierda con una característica en común, y esa característica en común es la afectación de la fosa pterigopalatina. Podemos observar la comparación a derecha e izquierda en los tres casos, en este caso con contraste endovenoso, y en este tercer caso, con el número 3, con expansión marcada de esta fosa pterigopalatina. Aquí estaría la proyección del foramen esfenopalatino y con intención de invasión, probablemente, hacia el cuerpo del efenoides. Independientemente de esto, la topografía con afectación de la fosa pterigopalatina es un dato importante para la aproximación del angiofibroma nasofaringeo juvenil, como mencionábamos anteriormente, en un hombre adolescente, un paciente joven, varón, con obstrucción nasal y con epistaxis. Esto es diferente al hemangioma senonasal que a veces se puede encontrar en donde suele estar más aislado en la cavidad nasal. Acá la topografía del foramen esfenopalatino, de la fosa pterigopalatina, es sumamente importante. En este otro caso, también juegan un rol importante la morfología y la topografía. La morfología porque este tipo de lesiones puede adoptar una configuración tipo cerebriforme o estriada, muchas veces clara y otras veces un poco menos clara, pero sí con un patrón más estriado y sobre todo con el contraste endovenoso. La agresividad que toma este tipo de lesión es importante por la coexistencia con focos o transformación de carcinoma escamoso. La ausencia de refuerzo con sectores necróticos también tiene que hacer sospecharlo. Y si bien no es un ejercicio fácil, de los pocos casos que hemos tenido en el hospital, la verdad que nos costó enormemente encontrar, y no lo hemos encontrado fácilmente, el pedículo de inserción de esta patología puede encontrarse en diferentes lugares. El papiloma invertido es un tumor epitelial de la mucosa nasal. El centro de esta lesión suele estar a nivel de la pared nasal lateral o pared medial del seno maxilar. Pueden tener calcificaciones, tiene ese aspecto, como mencionamos, estriado, tortuoso, cerebriforme, y considerar esos signos de invasión de esta lesión para evaluar la coexistencia con focos de carcinoma escamoso o la transformación en carcinoma escamoso. Nuevamente, la ausencia de refuerzo con un probable componente necrótico debe también llevar a la sospecha de esta asociación. Patologías malignas. Dentro de las patologías malignas, esto fue un caso interesante que tuvimos en el hospital con estas características de la paciente que lamentablemente después falleció, en donde tenemos quistes o imágenes de tipo quísticas en la interfaz entre la lesión y el parénquima encefálico. Esto es lo que habitualmente se describe en la anestesia neuroblastoma. Nuevamente, aquí el rol que tenemos que tener nosotros, porque muchas veces nos equivocamos con el diagnóstico específico, debemos tener otro rol en la descripción de estos estudios. Esto fue un rabdomiosarcoma. Y es un poco lo que apoya a lo que mencionaba inicialmente. Este paciente lo operaron, la mayoría de los pacientes suelen tener tratamiento con quimio, radioterapia, inmunoterapia también. La resección, por supuesto, queda supeditada a la extensión que tenga la lesión o también a lo que se defina en equipo y junto con el paciente. Y en este caso, en la progresión posoperatoria, lo que podemos llegar a encontrar, como en este caso en particular, es la diseminación o la extensión leptomeningia con refuerzo de los nervios oculomotores. Este sí es un estesioneuroblastoma, en donde tenemos quistes en la porción cefálica de la lesión, en la interfase con el encéfalo.
una presentación y una morfología bastante típica del estesioneuroblastoma, en este caso con invasión de la órbita del lado derecho. Y si evaluamos el cuello suprayoideo, como siempre medial a la arteria carótida interna, ahí es donde viven los ganglios retrofaringios. En este caso vemos un pequeño ganglio retrofaringio izquierdo y un ganglio retrofaringio secundario, una adenomegalia, del lado derecho. El estesioneuroblastoma tiene esta distribución bimodal en la segunda y la sexta década. Normalmente la presentación de este tipo de tumores lamentablemente es tardía. Suele haber una combinación entre patrón de remodelamiento y de destrucción de huesos, centrado siempre a nivel de la lámina cribosa. Los quistes intracraneales, como les mencionaba anteriormente, no son patognomónicos de esta entidad, con lo cual nos podemos equivocar y debemos buscar hacer un buen análisis, sobre todo del cuello suprayoideo, buscando metástasis en los ganglios cervicales. Como pueden ver, en los diagnósticos diferenciales son listas a veces enormes, con lo cual lo más importante nuevamente acá es poder hacer un mapeo, evaluar el cuello suprayoideo, más que hacer un diagnóstico específico de la lesión. Paciente masculino de 55 años, aprendimos mucho con este paciente, en donde los recesos olfatorios verdaderamente no llamaban la atención. Quizás había un patrón tipo poliposis, es en parecido a lo que estamos, similitud con lo que estamos hablando anteriormente, en algunos sectores con presencia de aire, y lamentablemente después de 2 años nos encontramos con esto, verdaderamente imposible poder definirlo 2 años antes que existía algún tipo de tumor en esa región, pero nuevamente los invito a que puedan prestar atención en la evaluación de los estudios de macizo de senos paranasales a los recesos olfatorios definidos entre la lámina perpendicular del etmoide y las lamelas laterales o la lamela lateral respectiva del cornete medio. Carcinoma neuroendocrino. El aumento de densidad nuevamente no tiene que ver solamente con secreciones que pueden tener distintos estados, con aumento de la cantidad de proteínas, sino que también recordar la melanina. El melanoma tiene también una clasificación separada actualmente, es la neoplasia maligna, que parte de los melanocitos de la mucosa seno-nasal y que se presenta en este rango de la quinta a la octava década. Suele tener una disposición habitualmente más baja en la cavidad nasal, independientemente de los casos. Una lesión espontáneamente densa en el sector inferior de la cavidad nasal, por supuesto en conjunto con el examen físico, bueno, pensar también en melanoma más allá de la baja frecuencia. Como ejemplos de lesiones fibrosas y cartilaginosas, el condrosarcoma, infrecuente como lesión, pero con este patrón de arcos y de anillos en algunos sectores, como parte de la matriz condroide que afecta al tabique nasal óseo predominantemente. No solamente al tabique nasal, recordarlo a nivel de la base del cráneo, también a nivel de la fisura petroclival. Y el fibroma osificante o cemento osificante, esto fue un paciente que tuvimos en el hospital. Si uno observa esta imagen, la verdad que remédame, a mí me hace acordar mucho al quiste óseo neurismático. Bueno, pueden llegar a verse niveles líquido-líquido en este tipo de lesiones. Y particularmente respecto a la misma suele tener un centro fibroso de menor densidad y un casquete óseo de mayor densidad como vemos en las imágenes. Cuanto más hueso tiene, mayor tiempo tiene la lesión. En este caso en particular fue importante discutirlo con el otorrino por la aproximación quirúrgica, donde observamos que existe un casquete superior y por encima de este casquete el mediastino graso en el suele proyectarse el paquete vasculonervioso etmoidal anterior. La lesión se resecó sin resecar la totalidad por la proximidad de la base del cráneo y al mediastino graso etmoidal anterior, dejando ese casquete superior. Para ir finalizando, algunos pitfalls que pueden servirle más que nada a los médicos residentes. Cirugía por poliposis, pólipo remanente en seno maxilar izquierdo. Ustedes pueden notar los cambios morfológicos que existen y también la presencia de esta lesión, de este hallazgo, que uno podría decir, bueno, lesión polipoidioquística, como a veces se menciona. En líneas generales, en los senos paranasales, la lesión más frecuente definida es el quiste de retención de la mucosa, más allá que es básicamente indistinguible por imágenes del pólipo. Pero cuando uno observa un poco mejor las imágenes, por un lado tenemos una pieza dentaria afectada claramente, un ápice centrado en esa lesión y un pequeño reborde óseo que pueden observar separando al seno maxilar del ápice dentario. Esto correspondió a un quiste periapical. Por supuesto, la clínica dirá si eso avanza hacia un absceso, si se trata de un absceso,
O bien podemos optar por una resonancia, lo cual en principio debemos disponer de esa modalidad para poder determinar la presencia de pus en relación a dicho hallazgo. Busquen la pared, el piso de ese seno maxilar que está levantado alrededor del vértice o del ápice de esa pieza dentaria. Lesión nasofaringea. Muchas veces nos preguntamos esto. La lesión nasofaringea nos envía a los colegas la solicitud de resonancia, les queda dudas, ellos ven un hallazgo que les llama la atención y tratamos nosotros de ver en profundidad las características de este hallazgo. ¿Cuáles son las características de un tejido adenoide normal y que nos permiten poner el sello, al menos por esta modalidad, de que se trata de eso? Bueno, entre ellos los quistes de retención de la mucosa, que son típicos de estar embebidos dentro de este tejido linfático, como ocurre también en el resto del anillo linfático faríngeo, el anillo Waldeyer. El refuerzo estriado, si tenemos, contraste endovenoso, si lo tenemos, también es una característica bastante típica de todo tejido linfático, sobre todo en el análisis de la cabeza y del cuello. Los ganglios retrofaringios, buscando siempre a la arteria carótida interna, medial, a la misma viven esos ganglios retrofaringios. En este caso, sin alteraciones significativas. Los espacios parafaringios también son importantes. Evaluar el estado de esos espacios parafaringios con conservación de la grasa, que no exista nada que muestre algún tipo de invasión o alguna lesión que parta, por ejemplo, del receso faríngeo lateral o fosa de Rosenmüller. El estado del clivus, que tenga una señal conservada, una cortical conservada, son todos datos a favor de que esto es tejido adenoideo normal y no es otra cosa. Recuerden que la restricción a la difusión, o restricción en difusión ADC, mejor dicho, siempre debemos evaluar el ADC, no es algo que verdaderamente nos ayude, porque todo tejido linfático suele restringir en difusión ADC. Bueno, muy bien, a lo largo de estos 29 minutos aproximadamente hemos hablado sobre la técnica y premisas radiológicas, el rol del radiólogo y algunas consideraciones actuales que tenemos que tener presente como parte de la realidad de nuestra especialidad. A tener presente y a poder aplicar también en los informes, trabajar en conjunto con los oncólogos, con los otorrinos, con los patólogos. Y en la segunda parte hemos visto patologías, tanto no neoplásicas, neoplásicas y algunos pitfalls que le queden para la práctica diaria. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco por la invitación. Es un gusto poder estar acá. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Doctores, buenas noches. El doctor ha tenido un problema de conexión que voy a presentar al doctor José Alejandro Bacaya. El doctor va a estar presentando el tema de aproximación diagnóstica en hipotensión intracraneal. El doctor es médico cirujano en la Facultad de Medicina de Hipólito Unanue, médico radiólogo de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado en el Hospital Nacional Edgardo Reavaliati. El doctor representante ¿no? aquí de la CILAM, ¿no? Y médico radiólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bueno, doctor Bacaya, muchas gracias y le doy el pase para que pueda dar la conferencia del día de hoy. Hola, gracias Rosana por la presentación. Confírmame por favor el audio y las diapositivas. Sí, doctor, todo lo vemos muy bien. Bien, buenas noches a la audiencia. Agradecido por la invitación. Vamos a tocar ahora un tema que particularmente me interesa, un tema bastante interesante que es la hipotensión o hipovolemia intracraneal. Y cómo quiero comenzar la presentación con un caso de la práctica diaria, ¿no? Invitarlos a todos a mirarlo rápidamente y preguntarse si notan alguna anormalidad. Y ya vamos a ir desarrollando luego, a lo largo de la charla, si es que había o no anormalidades en este caso que hemos comenzado mencionando. La agenda de hoy a mencionar, va a constituir en 5 puntos: evaluación de la hipotensión y hipovolemia intracraneal por imágenes, principalmente, que es nuestra rama.
algunos mitos, vamos a desarrollar acerca de la fisiopatología, qué es lo que sucede, algunos mitos al respecto a esta entidad, algunos casos y unas cuantas conclusiones. Es importante mencionar brevemente lo que es la fisiología del líquido. Como sabemos, el líquido se produce por el plexo coroide en un 70%, también por el epéndimo y por un filtrado del parénquima cerebral hasta en un 20%. Es importante mencionar que el recambio de líquido más o menos se da de 3 a 5 veces por día, ¿no? Esto debido a la alta actividad metabólica cerebral. Y es reabsorbido por las granulaciones aracnoideas, por el epéndimo y también por el propio parénquima cerebral a través del sistema linfático, ¿no? Que ya está recientemente descrito. Vamos a ver que las fugas de líquido cefalorraquídeo, que son principalmente las causantes de esta patología, que son la hipotensión y la hipovolemia intracraneal, pueden darse tanto en la base del cráneo, en la columna, ¿no? Y principalmente principalmente en la columna dorsal baja, ¿no? Las fugas de líquido en la base del cráneo no van a estar asociadas a hipotensión, más sí a infecciones. Y las fugas de líquido a nivel de la columna van a ser las que van a estar asociadas a cefalea, que va a ser el síntoma cardinal de los signos del síndrome de hipotensión y hipovolemia intracraneal. ¿Y por qué sucede este síndrome de hipotensión y hipovolemia intracraneal? Básicamente se da por una pérdida de líquido cefalorraquídeo, como vemos en este gráfico, y vamos a ver que a través de la hipótesis de Monro-Kelly, el encéfalo tiene un continente rígido y el contenido parenquimal también es rígido y el continente óseo también es rígido. El componente arterial es poco variable, esto debido a la regulación miotónica arterial que está altamente controlada. Lo único que puede variar, si varía el CSF, es el contenido venoso. Basado en este concepto fisiopatológico básico, vamos a poder entender todos los hallazgos por imagen que engloban este síndrome, estos síntomas, esta entidad, perdón. Bueno, vamos a ver que la cefalea es el síntoma cardinal, ¿no? Vamos a ver que también puede haber náuseas, vértigo, ataxia. Algunos pacientes pueden cursar con depresión, deterioro cognitivo, ¿no? Y más o menos se ha visto que hay una incidencia anual de 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, que no es nada despreciable, considerando que las hemorragias subaracnoideas aneurismales van por ahí, más o menos. ¿Cuál es el tema con esta entidad? Que hay un error en el diagnóstico o una demora en el diagnóstico inicial hasta en un 94 de pacientes y un retraso aproximadamente de 13 meses desde la presentación de los síntomas hasta que se plantea o se pueda diagnosticar esta entidad. Vamos a ver que en esta tabla tuvimos varios síntomas que iban principalmente de la cefalea, que era clásicamente ortostática, ¿no? Es decir, que es una cefalea que empeora cuando el paciente se pone de pie y mejora cuando se recuesta o mejora en el decúbito, hasta el coma en algunos casos. Básicamente en la cefalea existen criterios ya establecidos, cómo es que se da esta cefalea, se deben excluir otras causas, no debe haber una mejor explicación, ¿no? La mejora con el prono y tiende a ser occipital. Clínicamente, si existe cefalea ortostática, debe plantearse este diagnóstico hasta demostrarse lo contrario. Cefalea occipital. Muy bien, entonces nuestra charla va enfocada principalmente a los hallazgos tanto parenquimales como lo que debemos de tratar de buscar en la columna de ser posible. ¿Y por qué es que las fugas de líquido en la columna causan hipotensión y hipovolemia intracraneal? Porque al igual que las columnas de agua de los sistemas urbanos, cuando tenemos una masa de agua en la posición más alta, como el parénquima o el cerebro en este caso, unido a una columna de agua, esta presión se transmite multiplicada proporcionalmente a la longitud, ¿no? Teniendo un punto de cero presión a este nivel como un punto de máxima presión en esta zona. Por eso es que las zonas de fuga son mayormente dorsales bajas y lumbares. Entendiendo este concepto, va a ser un poco más amigable entender qué es lo que está pasando. Y el workhorse para lo que es hipotensión intracraneal va a ser, de entrada va a ser la tomografía, pero definitivamente la resonancia magnética va a aportar mayores detalles, mayores datos que son los que vamos a comenzar a mencionar uno a uno. El primer hallazgo que vamos a tener en la resonancia magnética es un sagging o un desplazamiento caudal, una deformación del tronco cerebral. Vemos acá un tronco cerebral de una morfología irregular. La superficie ventral está tirada sobre
sobre el clivus, la distancia mamilopontina marcadamente disminuida y existe un descenso, existe una ectopia amigdalina, como vemos acá. En las secuencias contrastadas es mucho más amigable de ver, se puede ver que hay una congestión venosa difusa y más o menos un aspecto congestivo de la hipófisis. Nuevamente el principio de Monro-Kelly, si falta líquido, las venas se distienden, porque es lo único que se puede distender en el encéfalo. Y en el plano axial, lo importante es el realce paquimeningio y la disminución de volumen del tercer ventrículo, que también puede ser algo sutil. Vamos a ver que el realce paquimeningio tiende a ser liso y continuo. Normalmente el realce meningio es liso y discontinuo, es salteado, eso es lo normal. Lo anormal es que sea liso y continuo, ¿no? Este es un diagrama de esta colega que la verdad que son muy educativos. Les invito a seguir su cuenta de Twitter, Instagram y van a encontrar contenido bastante relevante. Así como falta líquido y se congestionan las venas, el encéfalo también, al descender, también tracciona las venas de conexión, las bridge veins de la convexidad, y por lo tanto puede haber colecciones subdurales uni o bilaterales, ¿no? Luego también los senos transversos van a abombarse, van a redondearse, ¿no? Lo normal es que sean triangulares o con márgenes algo cóncavos, pero si tenemos márgenes redondos, convexos, hay que sospecharlo, ¿no? Y una prominencia de la hipófisis, ¿no? Como sabemos, la hipófisis es un órgano altamente vascularizado, tiene estructura arterial y venosa importante, y de manera compensatoria también se puede poner congestivo. La morfología del tronco cerebral, ¿no? Un aplanamiento de la superficie ventral del pons y una morfología irregular de la distancia mamilopontina, como en este caso, vamos a ver distancia mamilopontina, lo normal es 6 milímetros, ¿no? Y se ha planteado puntos de corte de 5.5 milímetros, ¿no? Como patológico, siendo variable, pero en realidad lo que nos debe importar es la suma de todos los criterios previamente mencionados, y por eso se planteó un score, que es el score de Baird, que es un score que va a permitir plantear la sospecha alta y la sospecha intermedia y la sospecha baja, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos cardinales importantes? El realce paquimeningio es uno de los principales, el redondeamiento del seno transverso y a la disminución de la distancia supracelar, ¿no? Esos cada uno van de 2 puntos. Un punto son las colecciones subdurales, la disminución de la cisterna prepontina y la disminución de la distancia mamilopontina. Aquellos hallazgos que se pueden ver en estos casos, pero que no se ha visto que sean muy específicos, son la disminución de la cisterna cuadrigémina y la alteración del ángulo punto mesencefálico, ¿no? Así como el incremento venoso hipofisiario. A nivel de columna, lo que podemos encontrar en algunos casos que tengan una fuga activa de líquido a nivel de espinal es estas colecciones epidurales, que pueden ser anteriores, posteriores o en ambos lados. Y podrían estas colecciones pasar inadvertidas si no las buscamos adecuadamente y con las secuencias adecuadas, ¿no? Como en este caso, secuencias T2 de alta resolución. La técnica diagnóstica para la valoración de la integridad del saco tecal es la mielografía, es decir, inyección de contraste diluido a nivel tecal, el seguimiento de este contraste ya sea con fluoroscopía o con tomografía dinámica de alta resolución, tratando de ubicar una zona de extravasación activa, lo cual resulta bastante difícil. Otros hallazgos también son la siderosis superficial cerebelosa, debido a que las venas van sangrando y la sangre se va depositando crónicamente, ¿no? Y puede ser tanto supra, pero característicamente es infratentorial cerebelosa. Clínicamente va a dar neuropatías craneales, ¿no? O tipo hipoacusia o también problemas cerebelosos como ataxia. Ataxia truncal, ¿no? Ataxia grosera. O temor intencional. Este esquema, muy interesante, nos permite diferenciar casos de ectopia tonsilar, ¿no? Que también puede verse en el Chiari 1, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un paciente que tiene una ectopia tonsilar, pero vemos que la morfología del tronco cerebral es normal, la morfología mamilopontina está conservada, ¿no? El ángulo
de la cisura tentorial, la línea de la incisura tentorial está conservada, ¿no? Donde vamos a ver una línea más o menos que une el tubérculo celar acá hasta la confluencia de las venas cerebrales internas con el seno recto, y vamos a ver que el origen del acueducto cerebral está por encima. En este otro caso, donde tenemos un sagging del brainstem, descendido, deformado, ¿no? Tenemos una distancia mamilopontina disminuida, y vemos que esta línea, desde el tubérculo celar hasta la confluencia de las cerebrales internas con el seno recto, este ostium del acueducto está por debajo. Entonces, esto es importante porque va a permitir diferenciar Chiari de hipotensión intracraneal o hipovolemia intracraneal, fuga por algo a nivel espinal, ¿no? Se había categorizado clásicamente como esta entidad como hipotensión intracraneal idiopática, pero en los últimos 10 años, los últimos 8 años en realidad, ha habido bastante avance y se ha visto de que lo que sucede es que se está escapando el líquido en alguna parte de la columna, y puede ser por una dehiscencia de un divertículo dural que se puede dar en la axila de la emergencia de las raíces nerviosas, que todos por lo general lo han visto o lo hemos visto, esos pequeños divertículos en los forámenes. Puede ser porque un osteofito calcificado desgarró la dura, ¿no? Como vemos acá. O puede ser porque anormalmente se comunicó el espacio subaracnoideo con una vena segmentaria del plexo venoso, que es un plexo rico, y vamos a ver que esto de acá vendría a ser la parte más complicada de diagnosticar. En verdad, las tres situaciones son complicadas de diagnosticar, pero la tercera es particularmente más complicada. En algunos pacientes se han incluso realizado procedimientos quirúrgicos y se han encontrado estos pequeños desgarros asociados a las calcificaciones. En pacientes que se ha encontrado las fístulas, se ha logrado obturar este componente venoso, ¿no? Y en algunos pacientes con, por ejemplo, colagenopatías tipo Marfan o Ehlers-Danlos, con ectasias durales, que son los que están más asociados porque las duras son débiles, se desgarra por lo general a nivel sacro y puede asociar a fuga de líquido, ¿no? Acá, por ejemplo, también vamos a ver una fuga lateral de líquido en un paciente de antecedente traumático, ¿no? Eso es más ampliamente conocido, los pseudomeningoceles, ¿no? Divertículos meningios también, que son los que comúnmente se ven en las resonancias, que por lo general no tienen mayor relevancia, pero si es que hay síntomas, hay clínica y sospecha, podrían tener alguna relevancia, ¿no? Los divertículos meningios, como hemos comentado, pueden aparecer tanto a nivel de la axila como a nivel superior, ¿no? Ya pueden algunos dar dehiscencia dural y que puede dar fuga de líquido en este nivel. Desgarro dural asociado a discos calcificados también es importante. Si tenemos el acceso a una tomografía del paciente, incluso una tomografía de tórax, puede dar información, ¿no? Sobre una posible zona de dehiscencia. Es más frecuente a nivel superior dorsal, ¿no? Y cervical inferior. Ahora, esto de acá no significa que espontáneamente el paciente se desgarre la dura. Este paciente tiene la hernia, se calcifica y tiene un evento traumático, una caída, algo que hace una tracción y un desgarro, ¿no? La literatura describe casos de pacientes que han presentado síntomas de hipotensión intracraneal, por ejemplo, después de realizar actividades físicas bruscas, eventos de CrossFit o algunos que se han subido a montañas rusas y después han tenido síntomas y más o menos han hecho esa unidad clínica, ¿no? Obviamente son conjeturas, pero con conjeturas con bastante sustento. Y bueno, vamos a comentar también acerca de lo que son las fístulas entre el LCR y las venas. Para que entendamos, vamos a ver este video. Vamos a ver este video donde se inyectó contraste intratecal. Un divertículo se comienza a opacificar y vemos que rápidamente este divertículo alcanza esta estructura lineal que que la siguieron en el tiempo y definieron que era una fístula entre el divertículo y las venas. ¿Y por qué es que se producen estas fístulas entre divertículos y venas? Porque las granulaciones aracnoideas están muy íntimamente relacionadas a los divertículos meningios, y en algunos pacientes, por motivos no conocidos,
Estas granulaciones tienen vasculatura venosa prominente y que describe una comunicación directa, y como las venas tienen baja presión y el líquido cefalorraquídeo tiene una presión pulsátil similar a la del componente arterial del parénquima cerebral, que es el que permite su flujo, se hace un contenido unidireccional sin el retorno de sangre, sino con la salida de líquido hacia este espacio. Acá tenemos un esquema más actualizado, donde vamos a ver una granulación aracnoidea con una dehiscencia y un pasaje del líquido hacia un componente venoso, ¿no? Las técnicas diagnósticas para la valoración van a ser la resonancia que ya hemos comentado, tanto de cerebro como de columna cérvico-dorsal, ¿no? Que no es necesario el contraste porque no queremos demostrar disrupción de la barrera hematoencefálica, sino queremos demostrar acúmulo extraepidural, ¿no? Y las técnicas más avanzadas que lamentablemente no las realizamos aquí es la mielotomografía, que puede ser dinámica o en algunos pacientes ultra rápida, ¿no? Más o menos es un algoritmo diagnóstico. Se puede hacer mielografía por tomografía, por fluoroscopía o por resonancia. La mielografía por resonancia lamentablemente no brinda una adecuada resolución temporal, que sí la brinda la mielografía por sustracción digital, por ejemplo, ¿no? Pero esta, en cambio, no brinda tanto detalle anatómico. La técnica actualmente más empleada son las mielografías por tomografía, que puede ser con el paciente echado en posición de decúbito ventral, ¿no? En decúbito lateral, por lo general hacia la izquierda, o aquellas mielografías ultra rápidas en centros especializados. Entonces, vamos a ver que la hipotensión intracraneal no siempre es una entidad benigna, que el paciente tiene cefalea crónica. En algunos casos, donde hay descenso progresivo, hipovolemia progresiva, esto puede descender y puede comprimir las picas y dar infartos de la región inferior cerebelosa. En este paciente vemos que tiene una alteración de la morfología del tronco, disminución de la distancia, tiene varios criterios, ¿no? ¿Qué pasa si se hace un diagnóstico erróneo de hipotensión intracraneal y le llaman como un Chiari y le hacen una craniotomía descompresiva o una cirugía de Chiari? Esto más bien puede agravar la hipotensión y puede llevar a un mayor descenso y a cuadros catastróficos como en esta situación, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico adecuado, plantear la sospecha. Algunos mitos acerca de la hipotensión intracraneal es que, como su nombre lo indica, no siempre hay hipotensión, ¿no? No siempre hay hipotensión. Siempre hay hipovolemia, hay poco líquido, pero la presión intracraneal podría estar baja, ¿no? En 35% de pacientes, puede estar normal en un 35% de pacientes y puede estar elevada en un 20 a 30% de pacientes. Aquellos pacientes que hacen lo que es el viraje de un síndrome de hipertensión intracraneal o intratecal y que luego viran a un componente de hipotensión intracraneal, ¿no? Que ya será un tema de otra discusión. Entonces, lo importante es mencionar que existe una hipovolemia de líquido, por lo general asociada a una hipotensión intracraneal, pero puede haber normotensión o en algunos casos puede haber hipotensión. La cefalea ortostática solamente va a estar presente en el 75% de pacientes, ¿no? El real septomeningio va a estar presente en un 80% de pacientes y el sagging solamente en un 70%, en un 60% de ellos. Importante comentar que en un 10% de pacientes los hallazgos van a ser normales. Acá tenemos una tabla de distribución de la probabilidad de la presión intracraneal en los diferentes escenarios. Hipotensión en 34 y 35%, hipertensión en un 5% de pacientes, y un buen grupo de pacientes tiene una presión de apertura entre 6 y 20, que es considerada normal. Los quistes de Tarlop por lo general no están asociados a hipotensión intracraneal, ¿no? Los defectos de la base del cráneo tampoco están asociados a infecciones, a rinorraquia, otorraquia, ¿no? Y algunos clásicamente consideran que el manejo conservador con parches de gran volumen de sangre son suficientes, pero se ha visto que hay un 70% de pacientes que pueden recidivar.
rápidamente mencionaremos que el realce dural, si bien es cierto, es característico, hay que tener cuidado de otras particulares situaciones que pueden dar realce nodular en este caso, ¿no? O focal, como en este caso de granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Un hematoma subdural, ¿no? Que puede simular también un engrosamiento, algunos focos de paquimeningitis hipertrófica y algunas situaciones donde hay empiemas que pueden dar realce dural, ¿no? Entonces, siempre recuerden realce dural liso y continuo. Entonces, para terminar, vamos a mostrar un par de casos. Este es el primer caso que vimos al empezar la charla, ¿no? Aparentemente normal, pero a lo que llamó la atención fue la marcada disminución de la distancia mamilopontina y el tercer ventrículo también era una línea, ¿no? Acá vemos este hallazgo. Entonces, se le hizo una angiotomografía y se vio en esta fase venosa se vio una marcada prominencia del sistema venoso y una morfología redondeada del seno transverso. Se realizó resonancia y se vio este realce leptomeningio liso y se vio la disminución de la distancia mamilopontina y una prominencia también de la hipófisis, ¿no? Entonces se ha planteado en este paciente la posibilidad de una hipotensión intracraneal y este es un paciente reciente. Se ha recomendado la ampliación de estudios con resonancia de columna cérvico-dorsal, ¿no? Sin contraste. Acá tenemos un caso normal para referencia. Sé que hay bastantes colegas residentes que nos acompañan y al inicio es difícil de decir si algo es normal o anormal, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esta distancia mamilopontina, la morfología erguida del tronco cerebral, la cisterna prepontina patente, ¿no? Y las amígdalas también de posición habitual por encima de la línea, ¿no? Acá tenemos un caso normal y vemos que los senos venosos no son redondeados, más bien son cóncavos. Pasamos a otro paciente de 35 años, cefalea bifrontal, que mejora el decúbito, había tenido un antecedente de un trauma en la espalda, ¿no? Porque trabajaba cargando bultos, ¿no? Y vamos a ver que en el plano sagital se ve una morfología medio irregular del tronco cerebral que no convencía y también Obviamente que esto lo vimos con la información clínica, ¿no? Que vienen los neurólogos y preguntan por un paciente que tiene este patrón de cefalea, que mejora, entonces ya la sospecha es diferente. Esto de acá fue el 31 de enero, se hizo otra resonancia el mismo día, mismo 31 de enero. Vemos acá como había una distancia más o menos irregular. Luego esto fue como en la noche del mismo día y vimos que algo recuperó, pero que todavía estaba irregular. Luego el 12 de febrero tuvimos otra resonancia y la paciente seguía con la cefalea y por lo tanto se decidió realizar más exámenes. Se encontró en resonancia una ingurgitación, miren, de la hipófisis, cómo se ha ingurgitado en los días que han ido pasando, miren los días previos. Acá la hipófisis no está tan ingurgitada y acá se ha ido ingurgitando un poquito más. Una morfología más o menos irregular del tronco cerebral, pero la paciente tenía una clínica muy característica y lo que finalmente delató en este caso fue, acá tenemos la distancia también disminuida, lo que delató en este paciente fue la resonancia de columna cérvico-dorsal. Tenemos acá un acúmulo epidural hiperintenso, longitudinalmente extenso, toda esta parte de acá lo vamos a señalar para que se vea mejor acá, ¿no? Que es compatible con una colección epidural espinal, ¿no? Entonces, en este paciente tenemos hallazgos intracraneales sugerentes con una columna dorsal bastante reveladora, ¿no? Entonces se planteó que existe una dehiscencia en algún punto que no se logró demostrar, ¿no? Porque no contamos lamentablemente con la tecnología para hacer las milotomografías dinámicas, pero el mejor approach en este caso era un parche a ciegas que podía recidivar, pero era lo que se podía ofrecer, ¿no? Un comentario, también se ha demostrado hace como más o menos 15 días que existe fístulas entre el líquido cefalorraquídeo y el conducto linfático. En este caso vamos a ver una opacificación del conducto linfático principal a nivel abdominal en este caso, ¿no? Que se está cada vez haciendo más estudios en centros especializados de referencia, porque es una patología que no es tan infrecuente, es poco reconocida, es controversial. Hay algunos colegas, tanto neurólogos como neurocirujanos, incluso radiólogos, que niegan su existencia, que dicen que no, que es algo circunstancial, que no
no cuadra, que no encaja, ¿no? Y bueno, es importante el radiólogo en el diagnóstico temprano, ¿no? Y el diagnóstico final y el tratamiento va a requerir siempre de radiología intervencionista, ¿no? Nosotros podemos aportar desde la resonancia con contraste, podemos aportar desde la tomografía sin contraste, desde la emergencia podemos aportar con información y orientar a realizar estos exámenes, la resonancia con contraste de cerebro y la columna cérvico-dorsal, ¿no? También para ver si tenemos una zona de alto gasto que indique una dehiscencia. Por lo general, esas colecciones que hemos visto no se ven en las fístulas CSF venosas, ¿no? Más se ven en aquellas dehiscencias durales. Acá tengo algunos temas de la bibliografía que si les interesa revisar y agradecemos su atención y quedo atento ante cualquier pregunta. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor José Bacaya, por esta importante exposición, que en verdad siempre en la práctica tenemos muchísima duda, ¿no? En llegar al diagnóstico, ¿no? Muy bien la explicación sobre la fisiopatología, los tips, algunos conceptos prácticos y fundamentalmente el algoritmo, qué cosas hay que seguir para poder llegar al diagnóstico, ¿no? El realce meningio, como lo hemos estado muy bien, uniforme liso, la distancia milopontina. Y nuevamente, a nombre de la Sociedad Peruana de Radiología, su agradecimiento marcado para su exposición. Igualmente la disculpa al doctor Martín Ferraro, perdón, tuve problemas con el internet, me desconecté, pero nuevamente agradecer su participación, sobre todo la patología nasosinusal, patologías benignas, malignas, inflamatorias, y también algunos tips que nos apuntan a decir pues, cuál es el papel del radiólogo, ¿no? A veces uno trata de crear el nombre y el apellido a estas patologías del macizo facial, pero no es fácil. Todo recalcar pues, que el papel del radiólogo es básicamente tener que mapear la zona comprometida y los espacios que están adyacentes. Bien, pasamos a la etapa de preguntas. Roxana, por favor, me apoyas si van a preguntar, comentar. Está abierta la tercera etapa de Bueno, todos los doctor, participantes. hemos aperturado el chat. No tenemos ninguna pregunta de los participantes. Ah, no, sí, tenemos una pregunta. Bien, el doctor pregunta, bueno, excelentes exposiciones, muchas gracias. Desearía preguntar sobre la evaluación ósea en cabeza y cuello. Ideal sería una resonancia o tomografía. Creo que esto va para el doctor Martín Ferraro. Sí, siempre, a ver, en cabeza y cuello y veo que quizás la pregunta es un poco más general, no tanto apuntada a la unidad sinonasal. Que la unidad en realidad sinonasal o senonasal, o como lo mencionan los americanos, el tracto sinonasal, incluimos la base del cráneo. Por supuesto, a fines del hueso nos aporta mucho, en líneas generales, en esta región en particular, el sinonasal nos aporta mucho la tomografía. La realidad es que si uno tiene que tomar una decisión y si tiene la modalidad, siempre en cabeza y cuello, y sobre todo cuando estamos cada vez más próximos a la base del cráneo, nos sirve el par resonancia-tomografía. No sé si respondo la pregunta de esta forma. Por supuesto, bueno, un poco como mencioné en la clase, de la presentación, no siempre en todos los lugares se dispone de las modalidades. A veces, por ejemplo, no disponemos de resonancia magnética y bueno, nos valemos del átomo, que en el caso del hueso nos da mucha información. Ahora, si tenemos la resonancia magnética, también nos brinda información sobre el hueso, sobre todo en patologías que tienen un patrón más de tipo infiltrativo, sin un componente de erosión significativo, y en donde la señal de la médula ósea que uno en el adulto, sobre todo, debería observarla con señal grasa, hiperente 1 y ET2, nos da mucha información. Inclusive la calota
en la calota hemos tenido varios casos en donde la difusión, el correlato de las distintas secuencias, la difusión y el ADC, a fin de buscar celularidad, también nos han aportado mucho. No sé si de esa forma respondo a la pregunta, incluyendo todos esos aspectos. No, por favor. Doctor, ahí está, ahora sí su micro. Sí. Doctor Martín Ferraro, una pregunta que siempre es usual, sobre todo en los médicos residentes. A veces uno mismo tiene duda de cómo diferenciar un quiste de retención de un pólipo. En realidad creo que todos tenemos dudas. La definición quizás es un poco más patológica desde la diferenciación radiológica, prácticamente es indistinguible, salvo patrones como, bueno, el pólipo antrocanal, pero en definitiva inclusive se plantea la diferencia que podríamos plantear comparando patología y radiología entre un mucosel y un quiste de retención, porque básicamente desde un punto de vista patológico sería lo mismo, de un punto de vista radiológico, para nosotros el quiste de retención de la mucosa es una lesión frecuentemente, si podemos definirla con una base de implantación, si así podemos llamarla, sobre en uno de los senos maxilares, con señal líquida o no, dependiendo del grado de proteínas, pero a nivel paranasal sobre todo. Más a nivel nasal son más frecuentes los pólipos. Ahora, la realidad es que muchas veces es indistinguible eso. Entonces, yo personalmente sí veo una lesión aislada, con señal líquida, con presentación única en un seno maxilar, en la impresión diagnóstica suelo referir que esto es sugestivo, en primera instancia, de quiste de retención de la mucosa por la frecuencia patológica en esa topografía. Si uno se va a pensar en pólipo, yo por lo menos mi cabeza piensa en pólipo cuando pienso en poliposis, o sea, no una lesión aislada, sino con afectación nasal y paranasal. Ahí establezco o sugiero poliposis seno-nasal, pero no como un hallazgo aislado. No es incorrecto, creo yo, tampoco, si uno tiene algo aislado, si uno tiene una lesión aislada, mencionarlo como polipoideo quístico. Yo creo que está bien eso. En definitiva, tanto el pólipo como el quiste no es otra cosa que la consecuencia de inflamación rinosinusal y que en definitiva pueden llegar a tener tratamientos parecidos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No encuentro en el chat. Doctor José Macaya, por favor, siempre es difícil para nosotros tratar de visita el lugar en que se encuentra el defecto óseo. Entonces tratamos de buscarlo por resonancia, que es complicado, ver el orificio, o recurrimos a la tomografía para ver el plano óseo y hay un lugar donde sea más frecuente, de repente en la lámina cribosa, que es el lugar más frecuente de rinorraquia, o donde buscarlo, de repente algún otro consejo práctico. Creo que no me... Sí, sí le escuché, doctor. O sea, cuando hay fuga de la base de cráneo, creo que el mejor método personalmente es la tomografía, ¿no? De volumétrica para identificar estos sutiles defectos. Y lo que hemos visto que es más frecuente en la zona del lateral al foramen rotundum, ahí es una zona particular de debilidad donde se tiende a ubicar con mayor frecuencia el foco de dehiscencia. Definitivamente, lo ideal pues sería inyectarle al paciente contraste intratecal, colocarlo en Trendelenburg, que se pacifique toda esa zona de contraste y demostrar la salida, pero eso no siempre es posible, ¿no? Entonces, y si eso sería por tomografía y por resonancia, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es
si es que tengo un líquido anormal en algún seno esfenoidal, me fijo que ese líquido, si sigue las secuencias del LCR, o sea, si sigue la señal del LCR en las diferentes secuencias y hay una alta sospecha de alguna fuga, se podría indicar con mayor probabilidad, ¿no? Las secuencias T2 de alta resolución son útiles, pero no siempre son definitivas, ¿no? Yo personalmente más me fiaría en la tomo y buscaría lateral al foramen rotundum, que es lo que llaman el triángulo del esfenoides, ¿no? Esa zona donde con mayor frecuencia se ubica la fuga en la base cráneo. Pero ojo, recalcando que estas fugas de la base cráneo no se asocian a hipotensión intracraneal, se asocian a rinorraquia, a infecciones intracraneales recurrentes, ¿no? La hipotensión intracraneal, como hemos comentado, se asocia más a fugas a nivel espinal, ¿no? Ya sea por fístulas o degencia dural y todo lo que hemos estado comentando. Sí, sí. Y los puntos prácticos, digamos, que más ayuda para este diagnóstico entre la distancia entre la distancia mamilo-pontina o el realce de las meninges, digamos, ¿cuál orienta más aparte de la tortuosidad del tronco encefálico? A mí, O la bueno, prominencia del... eso está ya establecido. Bueno, está ampliamente aceptado que con el score de Bern, ¿no? Que básicamente puntúa al realce pleptomeningio con 2 puntos, puntúa a los senos transversos redondeados con 2 puntos y a la superficie anterior del pons, que sería la distancia, la cisterna prepontina con 2 puntos. Entonces, con esos 3 criterios son los que estadísticamente tienen mayor probabilidad de que sea de alto riesgo de hipotensión, de fuga LCR. Esos son los tres principales. Los otros aportan un punto, algunos aportan ningún punto. Pero a mí personalmente lo que me ha ayudado en los pocos casos en realidad que hemos podido plantear con mucha certeza que sea eso, es la suma de todos los criterios en un paciente con la clínica de la cefalea ortostática y que no hay otra opción, la suma de todos los criterios mencionados. Y bueno, la distancia mamilopontina es muy útil también, menos de 5.5 milímetros, es muy útil porque incluso en una tomografía simple, bueno, en una tomografía de rutina de emergencia, si tú te tomas el tiempo de verla en el sagital y de medirla, podrías ubicar a algunos pacientes que vienen a emergencia por cefalea y que podría ser esta la explicación a su cefalea, ¿no? Entonces, ese punto de corte de la distancia de amilopontina en el sagital, invito a todos los colegas residentes, por favor, a buscarla siempre porque les va a ayudar mucho en su práctica, a lo largo de su práctica, porque tomografía de cerebro, todos los radiólogos vamos a ver siempre en muy buenas cantidades, ¿no? Entonces, a mí personalmente, en una tomo simple me ayuda la distancia de amilopontina y obviamente el descenso de las amígdalas, pero eso como que es algo ya cuando falta mucho líquido, ¿no? Y la resonancia obviamente es más evidente y ahí podemos basarnos en el score de Baird, ¿no? Que es algo que ya está establecido y ampliamente comentado, ¿no? Gracias, doctor, por su explicación. A Y ustedes por las doctor Martín preguntas. Ferraro, punta, eh, uno puede tener una pansinusitis y cómo está el diagnóstico diferencial ahí de la poliposis nasosinusal. Entre ambos, ¿algún tips para poder diferenciarlo? Poliposis nasosinusal y pansinusitis. Sí, en realidad yo lo que creo es que, bueno, primero la mayoría de las veces que teníamos ese escenario de ocupación total o difusa o casi total, eh, solemos tener las dos cosas, o sea, solemos tener pólipos y solemos tener secreciones interpuestas. El problema es que en la tomografía no es fácil identificarlos porque por las dos cosas precisamente. Las secreciones pueden tener distinto estado según la cantidad de agua o de proteínas que tengan y por ello la densidad puede variar. Y los pólipos, a su vez, lo mismo, el mismo comportamiento. Con lo cual, en líneas generales, yo verdaderamente no utilizo la palabra pansinusitis y en líneas generales, por lo menos de mi breve experiencia, lo que suelo ver es que son patrones de poliposis cuando me refiero cuando está
todo ocupado, las imágenes que he mostrado, poliposis de poliposis con secreciones asociadas. Pero que en línea general la descripción del patrón de poliposis es suficiente y se sobreentiende que junto con eso existen secreciones interpuestas. Buenas noches. ¿Los signos radiológicos en la hipotensión tienen algún orden cronológico de aparición o de mal pronóstico? Los signos radiológicos en la hipotensión tienen algún orden Ajá. cronológico de aparición de mal pronóstico? Una pregunta muy interesante. Creo que es Una, para el una doctor pregunta muy José interesante, Batalla. la verdad, que no he leído acerca de que un signo aparezca primero que otro, o que alguno tenga predizca un outcome clínico pobre. O sea, no he encontrado literatura al respecto, tal vez existe y no la he leído, pero más o menos ahora como que pensando un poco de esta patología, yéndonos a la fisiopatología, yo creo que lo primero, o sea, a mi apreciación personal, yo creo que lo primero sería el engorgement leptomeningio, toda la parte de distensión de venas, porque es lo que más rápido se va a congestionar cuando falta LCR, ¿no? Y basándonos también en los casos que hemos visto, uno de los signos de que algo de que está yendo mal sería pues una herniación amigdalina marcada, ¿no? Y una deformación del tronco cerebral que ya ocurre cuando el líquido está francamente ausente, ¿no? Como que ya le falta tanto líquido que ya se está cayendo prácticamente el brainstem sobre el foramen magno y está apretando y deformando todo. Sería como que una de las situaciones más establecidas. Pero nuevamente les repito, esto es una entidad dinámica. El paciente se acuesta, el líquido cefalorraquídeo se cambia 3 a 5 veces al día, produce líquido, se hidrata y recupera el volumen. Nuevamente, el paciente hace actividad física, pierde líquido, empeoran los síntomas. Entonces, esa ida y vuelta de los síntomas es también algo que hay que tener en cuenta en la fisiopatología, ¿no? Y también es importante porque los casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, el paciente lo hidrataban, lo ponían en reposo, le hacían un examen de imagen y no encontrábamos nada en la tomo, ¿no? Totalmente diferente que viene un paciente deshidratado, agudo, ¿no? Y que con hipovolemia franca, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Gracias por la pregunta. La verdad que voy a tener que buscar esa respuesta. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hay más preguntas. No, doctor. Profundamente la participación. Sí, sí, perdón. Participación del doctor Martín Ferraro y aporte de sus conocimientos, la literatura, los consejos prácticos para poder seguir solucionando problemas que en el día a día aparecen y que implica pues que nuestra especialidad haya que intentarse, ¿no? Bueno, o en varios lugares todavía tratamos de hacer, pero la tendencia es ir a colocar en un segmento de estudio por el diagnóstico. Hacerle su participación, su tiempo, para que para terminar, solamente invitar al 28º Congreso de Radiología que se va a desarrollar del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Lima. Congreso de Radiología que se va a desarrollar entre el 3 al 5 de octubre, es en convenciones del Hotel Los Delfines
en Lima. Todavía hay la oferta hasta el 31. Inscribirse y muchísimas por su participación, su tiempo y fundamentalmente a los ponentes por este aporte académico importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Palabras, Un gusto. doctor José Bacaya. Muchas gracias. Muchas gracias.